ya estamos casi todos. Bueno, vamos a definir entonces qué es liderazgo, ¿sí? Porque suele ocurrir que mezclamos el concepto de liderazgo y el concepto de líder. Entonces, cuando hablamos de características del liderazgo, muchas veces terminamos mencionando características de una persona. Y esas son características de un líder, no del liderazgo. Porque el liderazgo no es una persona. El liderazgo va a ser la relación que se produce entre el líder y los liderados. El liderazgo es una relación, no es una capacidad de una persona. ¿Por qué hay que entenderlo como relación? Porque pone en igualdad de condiciones a las dos partes, al líder y a los liderados. No existe líder sin liderados, y no existen liderados sin líder. ¿Quiénes son los que determinan el liderazgo? Lo van a determinar todas las partes. Lo van a determinar los liderados, en el caso de que el líder sea elegido, y también lo va a determinar el líder en el momento en el que asume esa posición. En un momento, uno de ustedes dijo ser consciente de su posición, ¿sí? El líder también tiene que asumir el rol que le está otorgando el equipo de trabajo, la organización, el grupo. Al hablar de una relación, estamos hablando de una igualdad de condiciones entre estas dos partes, entre líder y liderados. ¿Por qué? Porque el líder va a tener poder sobre los liderados siempre y cuando los liderados se lo den. Cuando hablamos de liderazgo, observamos que lo que suele ocurrir es que una persona marca el rumbo y el resto de las personas lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Por decisión de esas personas. No es que lo siguen de manera... Disculpame, Inicio, me tardó en entrar. Dijiste la definición es... Ah, bueno, perdón. Perdón. Liderazgo es la relación entre el líder y los liderados. ¿Sí? Insisto, esto lo que marca es una paridad de las dos partes, porque uno suele pensar que el peso principal está en el líder. Y en realidad las dos partes de la relación tienen el mismo peso, porque si los liderados no obedecieran al líder, el líder no tendría ningún tipo de poder. Y eso que mencionamos nosotros de la capacidad de dar órdenes o de la capacidad de marcar un rumbo, se perdería completamente. Por más que seas líder, ¿sos líder de qué? Si no tenés liderados. ¿Sí? Hace varios años se viene hablando, de hecho el año pasado tuvimos una charla que dio la carrera de administración acerca del liderazgo y de un concepto que se menciona mucho en la administración actual, que es el denominado empowerment, que es el empoderamiento, el darle poder a las personas, poder de toma de decisiones. Entonces el líder lo que intenta hacer en esos casos es lograr un ambiente en el cual cada una de las personas tenga confianza para tomar decisiones. Como verán, va muy de la mano con lo que vimos en la empresa emergente, con lo que vimos en la organización fractal. Sin embargo, yo ahí pongo un pero. Porque para que eso suceda, tiene que haber liderados que quieran aceptar ese lugar. Es decir, para que una persona que tiene autoridad en una organización les dé poder a sus empleados, los empleados tienen que querer ese poder. Y muchas veces lo que sucede es que los empleados no estamos listos para asumir ese rol. No estamos listos para tener el poder. Muchas veces tenemos la necesidad de tener una persona que nos guíe, que nos indique cómo seguir, que nos diga qué hacer. No les digo que piense por nosotros, pero sí que tenga una influencia importante en nuestro pensamiento. Entonces hay que ver si los empleados quieren tener ese poder, ese empoderamiento del que se habla. Generalmente se habla de arriba hacia abajo, y generalmente no se ve desde abajo hacia arriba. Estamos acostumbrados a que haya cursos para preparar líderes, pero tiene que haber cursos para preparar liderados. Porque si yo les empiezo a dar responsabilidad a los liderados, ellos tienen que tener la posibilidad
de tener la capacidad de asumir esa responsabilidad y a partir de eso utilizarla. ¿Sí? Por eso insisto, es una relación porque plantea una igualdad entre las dos partes. Tener muy buenos líderes y muy malos liderados no nos va a llevar al éxito. ¿Se entiende? Hablando a nivel organizacional. Lo que ustedes tienen para leer son justamente distintas opiniones acerca del liderazgo que escapan un poco a estas teorías más antiguas que yo les menciono, y que hablan de que hay distintas formas de llevar a cabo el liderazgo. Que no hay ninguna receta, que ninguna es la correcta, que no podemos enumerar las características de un líder porque depende de las circunstancias, depende de la persona, depende del grupo. Hay grupos que se manejan mucho mejor con líderes autoritarios que con líderes democráticos, y sin embargo cuando conceptualmente explicamos el liderazgo democrático o el autoritario, a todos nos cae mejor el democrático. Pero hay grupos de trabajo que requieren líderes autoritarios. ¿Sí? Porque si no, no logran autoorganizarse, entonces necesitan una persona que les indique qué hacer. ¿Sí? Por eso digo, no hay ni buenos ni malos líderes, sino que lo que tenemos son buenos o malos resultados con esos líderes. Y ahí es por eso inicialmente lo que decíamos, el liderazgo es una relación entre líder y liderados, y el resultado de un buen liderazgo va a ser el resultado que el grupo obtenga. Si al grupo le va bien, si a la organización le va bien, entonces va a ser un buen liderazgo, si no, no. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay recetas, que no hay una única forma de hacerlo. Van a encontrarse en su vida con distintos tipos de líderes, que inclusive los van a aceptar de distinta manera según el momento. Uno de los autores que ustedes tienen para leer menciona el liderazgo según las etapas de crecimiento de la organización. Y quizás en un momento inicial uno necesite líderes autoritarios. Quizás uno necesite gente que les marque el rumbo y no que deje librado a que cada uno de nosotros tomemos decisiones. Piensen ustedes en su etapa de formación, arrancan la carrera en la universidad. Las charlas que se dan en la universidad no son las mismas, o no deberían de ser las mismas, las que se dan en la primera materia que en la última. Las charlas a nivel compañeros y a nivel docentes y alumnos. ¿Por qué? Y porque al principio se entiende que los alumnos cuando están empezando en el mundo universitario necesitan guías. Necesitan a alguien que los vaya llevando en la iniciación del conocimiento. ¿Para qué? Para que después la persona sí pueda elegir qué conocimientos quiere adquirir y cuáles no. Pero inicialmente la lógica sería que haya una guía, una estructura. Ya que el otro día, les cuento a todos, el otro día nos quedamos un rato charlando con varios compañeros de la carrera de logística, porque ahora tienen un cambio de plan, que después me van a contar cómo le fue, igual algo ya más o menos sé. Pero el sistema de créditos, a lo que apunta, tiene que ver también con este mismo concepto que estamos hablando. Las carreras originalmente son estructuradas los primeros 2 años, y después es cuando el alumno empieza a elegir. ¿Por qué? Porque ya tiene más herramientas para elegir. Imagínense que arranquen ustedes el primer cuatrimestre en la universidad y les digan, bueno, a ver, ¿qué materias querés hacer vos para tu perfil de egresado? No tenés la más pálida idea de qué es un egresado, menos de qué perfil querés tener. Yo creo que a muchos no lo llegamos a tener ni siquiera cuando terminamos la carrera, así que imagínense si cuando estás empezando te dicen, bueno, elegí a ver para qué lado querés ir. Dentro, la administración tiene la particularidad de que es muy amplia. Entonces, imagínense que le dijeran, bueno, a ver, elegí para qué lado, dentro de la rama de administración, querés ir vos. ¿Qué te gusta más? ¿Y cómo van a saber si no conocen todavía? ¿Cómo hacen para elegir si no tienen el conocimiento para poder elegir? Esto apunta a lo mismo, ¿sí? Entonces, el liderazgo, hasta inclusive en las distintas etapas del trabajador y de la organización, puede ser diferente. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran
es ahora o nunca porque ya cerramos el tema, si no. Elizabeth. Yo, profe, el líder entonces es parte del equipo, ¿Sí? siempre. Sí, ¿por qué tu pregunta? No, no sé, pregunto, porque no trabajo en ninguna organización. Entonces, no me queda claro si da las órdenes o si también las hace. No, pero no quiere decir que las haga. Vieron que yo les marqué el detalle del conocimiento cuando mencionamos las cosas que tiene que tener un líder, y un líder no necesariamente tiene que tener el conocimiento y no necesariamente tiene que hacer. Una persona puede ser líder de un equipo de trabajo simplemente porque sabe escuchar. Sabe escuchar y sabe canalizar los intereses de todo el grupo. Entonces, no tengo ni idea de qué están hablando, pero los escucho a todos, veo qué es lo que plantean de una situación y trato de obtener lo mejor de todo lo que se dijo, de lo que dijeron los demás. Yo no dije nada. No necesariamente el líder tiene que estar haciendo, porque justamente el trabajo que tiene que tener una persona que lidera una organización, por ejemplo, no tiene que mezclarse con las cuestiones rutinarias y cotidianas que quizás no sean necesarios que conlleven un liderazgo. Uno de los primeros capítulos que tienen para leer del líder del futuro habla justamente de esto, ¿sí? De el líder que tiene que estar en las actividades en las que requieran un liderazgo, pero que hay otras actividades que no, porque si una persona tuviera que estar en todas las actividades de un grupo de trabajo, no daría abasto. ¿Sí? Pero sí que tiene que ser parte. Y ser parte, insisto, no implica estar haciendo, no quiere decir que todos nos quedamos y el líder se tiene que quedar, por ejemplo. Sí es cierto que el líder, en la posición que ocupa, obtiene una visibilización mucho más grande y por lo tanto se lo termina tomando como ejemplo. Imagínense que hay un momento de crisis en el trabajo. ¿Sí? Una época pico. Les cuento en lo personal algo que me pasa a mí en la universidad. Cuando hay inscripciones en la universidad a carreras, cuando la gente se va a anotar por primera vez a la universidad, hay una particularidad que ocurre en todas las universidades del país y es porque los que estudian en las universidades son argentinos. Y es que todos vamos el último día a anotarnos. ¿Sí? Es una regla. Tenemos 3 meses, vamos el último día. Entonces ya sabemos que el último día se colapsa. Solemos entender que hay un buen liderazgo cuando vemos al líder que está ahí al pie del cañón. ¿Sí? El líder que se tienen que quedar todos 3 horas más y el líder es el primero, y es el que le pone ganas, es el que le pone energía, y es el que es optimista. Solemos entender eso como un buen liderazgo. Ahora yo les pregunto, ¿no nos marca un buen liderazgo un líder que no necesita estar justamente ese día? Porque ya está todo previamente hablado y hay confianza en el equipo de trabajo. Sí. Pero conceptualmente o culturalmente quizás, entendemos que el líder tiene que estar. Si todos nos quedamos 5 horas más, ¿por qué no se queda el líder también? La pregunta es, ¿no habla mejor todavía del equipo de trabajo que no sea necesario que esté el líder? Necesario, digo, ¿eh? Entonces, las dos concepciones son válidas. Pero, profe, ¿no es como cuestionar lo del jefe? Que vos decís que el jefe está ahí, no hace nada, solamente da las tareas, qué sé yo, y el líder por ahí a veces está, no está, sí, o sea, si tiene a todos, que sabe que cada uno hace las tareas, confía en su equipo de trabajo, puede estar, puede no estar. Sí, yo lo que digo es que solemos tener la imagen esta del líder como el que está presente. Pero no necesariamente, insisto. O sea, por eso a lo que preguntaba Elisa, sí, es parte del equipo. Ahora, no implica que esté continuamente haciendo. Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Sí? Al menos esta es la charla que yo trato de tener con la gente con la que trabajo para no estar esos días. No me sale igual, pero bueno. Tratás de convencer vos, me Claro, parece. yo trato de convencerlos, pero no hay caso.
Bueno. Y Una cosita. Ah, perdón. Sí, sí. Santiago, quería hablar. bueno, y también, digamos, el tema del jefe, ¿no? O sea, líder y jefe. Ujú. O el líder que no es jefe. Si es entre compañeros que hay un líder que organiza todo y es verdad, está eso, por lo menos en el, no sé, en el inconsciente de que tiene que estar la persona, o sea, la presencia y medirse y compararse creo que es parte de lo que existe, no sé, en las organizaciones. No sé, yo tampoco trabajo así como dijo Elisa en una organización, así que no conozco mucho de eso, pero bueno. Pero si en lugar de ser o sea, vamos a estar hablando de un líder como un par, ¿sí? Un compañero. Si en lugar de que el líder sea un par, el líder sea jefe también. O sea, la diferencia entre el líder y jefe básicamente tiene que ver con autoridad, que tiene que ver con la formalidad, ¿sí? El jefe tiene autoridad formal, el líder tiene poder como líder. Muchas veces lo que se busca es que esa figura coincida en la misma persona, ¿sí? Tratar de que el que es el jefe de un sector sea el que lleve adelante el liderazgo del sector. No siempre sucede. Sí, lo que va a haber es que si hay un líder que es parte del grupo, el que es jefe lo tiene que reconocer a ese líder y las conversaciones se tendrán que dar con ese líder, ¿sí? Con ese compañero que es el que destaca por sobre el resto. En el caso que mencionábamos, si hay que quedarse 5 horas más, es un compañero más, se tiene que quedar, pero porque está en las mismas obligaciones que el resto. En cuanto a obligaciones Claro, ese es formales, parte del equipo. claro. El Y si no, jefe, ¿quién hace las tareas? Exactamente. el jefe también se podría tener que quedar, o no, Pero tiene la autoridad para decir que no. pero tiene la autoridad para decir que no, exacto. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fuera un par que ejerce el liderazgo y les dice, bueno, yo confío en todos ustedes, así que yo me voy, pero pará, a todos nos están pagando por lo mismo, es la primera respuesta que obtenemos. ¿Sí? Vos sos par nuestro, entonces vos quedate acá, al pie del cañón te quiero. Pero muchas veces eso también le pedimos a los jefes, ¿sí? Al observarlos. Y las organizaciones lo que intentan hacer es incorporar las dos figuras en una. Tratar de que el que tenga la autoridad también tenga el liderazgo informal para que de esa manera el grupo quede más unido y no tenga dos cabezas, sino que tenga solo una. Bien. Y bueno, ibas a decir algo, Gabriel, antes te interrumpí. No, sí, sigo yo después. Bueno, y el tema de cuando en un grupo se da que hay, digamos, quienes no respetan al líder o cuestionan, digamos, o no sé, como puja de poderes, ¿no? O no sé, o quizás hay un liderazgo, pero es como indirecto, intrínseco, y hay disputas de poder en ese sentido. Uh-huh. Digamos, se toca ese tema, no sé, en la teoría, pues yo... No puntualmente en lo que estamos viendo nosotros ahora, pero a ver, sí, esos conflictos ocurren, esos conflictos de intereses y de poder dentro de un grupo van a estar. ¿Por qué? Porque ¿Y si hay inclusive... alguna especie de sindicato en el grupo? Sí, por eso, O ahí... sea, está el líder y está Uh-huh. el jefe de sindicato del grupo y ahí esos deben chocar siempre. No necesariamente deberían de chocar siempre. Cada uno va a acudir a distintos intereses. El jefe va a representar los intereses de la organización y el líder sindical debería de representar los intereses de los trabajadores. Lo que se intenta en las organizaciones es tratar de encolumnar esos intereses, sabiendo de que nunca se van a poder encolumnar todos, porque los intereses en muchos casos son opuestos. Pero sí, a través de la cultura organizacional, a través de la confianza, a través de los conceptos de visión, de misión, de los valores de la organización, lo que se intenta es lograr que la mayor cantidad posible de los intereses individuales vayan de la mano de los organizacionales. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo que quiero es ganar más plata y trabajar menos. ¿Sí? Interés individual.
Mi único interés en la empresa es ese, ganar cada vez más plata trabajando menos. Ok, la organización tiene que tratar de buscar la manera en la cual todos ganemos más plata, pero para que todos ganemos más plata, tiene que ganar más plata la organización también. Que trabajes menos, y no sé si te lo voy a poder dar, sí que trabajes cada vez mejor, de manera más ordenada. Entonces, como organización voy a intentar organizar, voy a tratar de darte las herramientas, y vamos a encolumnar por lo menos uno de los dos intereses juntos, que es el de ganar más plata. Ok, ¿querés que te vaya bien? Yo también quiero que me vaya bien. Entonces, por ejemplo, un porcentaje de las ganancias del año se distribuye entre los empleados. De esa manera, trato de encolumnar intereses. Si a ustedes les va bien, a mí me va bien. ¿Querés trabajar menos? Bueno, no. A ver, yo algo que le hablo siempre con mi grupo de trabajo, y es, tenemos que tratar de pensar y de trabajar un poco más en algún momento para después trabajar menos. En tareas como las que realizo yo en la universidad, que son bastante rutinarias, no sé, a ver, cosas simples. Los profesores ahora cargan las actas de cursada, ¿sí? Las cargan ellos de manera online. Yo hace un montón de tiempo que quiero que se haga eso. ¿Por qué? Porque las venía cargando el personal del departamento de alumnos. Aumentaba el margen de error, disminuía la responsabilidad de los docentes, y era una tarea que tranquilamente la podía hacer cada profesor. Es más fácil cargar bien un acta que cargar bien 500. En 500 te puedes equivocar. En una es más difícil que te equivoques. Entonces, hubo que trabajar bastante en hacer un cambio de sistema en la universidad, pero una vez que se trabajó todo eso, empezamos a trabajar menos, porque ahora las actas las cargan los profesores. ¿Sí? Entonces es trabajar más para después trabajar menos. Y ahí estás encolumnando con lo que te está pidiendo el empleado de quiero ganar más plata, pero trabajar menos. En el ámbito público en el que estoy yo, no puedo hacer que ganes más plata, porque está estipulada la plata que ganamos. Ahora, sí puedo hacer que trabajes menos. ¿Cómo? Trabajando mejor. La persona que atiende al público, si todo es un quilombo, atiende quilombos todo el día. Si vos lográs resolver quilombos de base desde la conducción, esa persona va a tener un trabajo más liviano porque no va a tener que estar resolviendo quilombos todo el tiempo. ¿Se entiende? Y ahí lográs encolumnar algunos intereses. Insisto, nunca van a ser los mismos los intereses de las personas que de la organización, porque nunca son los mismos los intereses de dos personas. De dos compañeros de trabajo tienen distintos intereses. Uno capaz que quiere crecer en la empresa y el otro lo único que quiere es que sea de ahora para irse a su casa. ¿Sí? Entonces, desde ahí, obviamente que no vamos a tener una organización en la que todo el mundo piense de la misma manera, porque lo que estamos viendo es que aparte no sirve que todo el mundo piense de la misma manera. Si todos tenemos los mismos intereses y todos vamos para el mismo lado, no podríamos nunca mirar nada nuevo. No habría innovación, no habría capacidad de romper modelos mentales, nunca se podría salir de un paradigma, sería muy difícil aceptar cambios nuevos, porque todos tenemos una mirada en conjunto. ¿Sí? Uno de los sesgos de los que mencionábamos la clase pasada tienen que ver con esta mirada grupal. La mirada grupal no es algo positivo siempre. Muchas veces nos puede llevar a una ceguera grupal. Se llama efecto antiojeras, que es el efecto de los caballos que usan antiojeras y que tienen direccionada la vista, que pueden mirar para adelante pero no para los costados. Cuando todos pensamos igual, miramos todo para el mismo lado y no vemos nada del resto. ¿Sí? Bien. Gabriel, ¿querías mencionar algo? Sí, una cosita chiquita. En mi época, cuando se hacían los cursos para la jefatura, se decían dos cosas, que el jefe era el líder y tenía que tener una técnica de saber delegar, ¿sí? Que es lo que vos decías, compartir el trabajo de una forma firme y sabiendo a quién le daba esa responsabilidad para trabajar, ¿correcto? Sí. Pero no pasa siempre así, porque voy a lo que dice Santiago, un jefe por ahí se apoya en su líder de grupo para poder tener resultados y tiene el conocimiento, el jefe que lo ayuda a ese líder también a posicionarse. Y llegan a ser entre los dos un equipo de desarrollo o de manejo de un sector. ¿Qué pasa en muchas empresas? Eso te lo digo porque me ha pasado a mí muchas veces y he tenido jefes que me he sentado y decirle, como decís vos, si a vos te va bien, a mí me va bien, vamos para adelante y tiramos los dos del mismo caballo. Entonces eso también suele pasar. Por eso crece tanto el concepto de coach, que ustedes lo tienen. Es justamente lo que te iba a decir.
¿Sí? Es Por lo que eso te iba a ese, decir. ese concepto, que justamente lo que se busca es una persona que ayude a guiar al grupo de trabajo y que ayude a potenciar a los trabajadores. Entonces, ante una situación problemática que no sé cómo resolverla como trabajador, lo que se acude es al coach para que me guíe, para que me oriente cómo puedo hacer para resolverla. No para que me dé la solución directamente, sino para que me guíe de cómo solucionarlo. A su vez también es una forma de, una vez en una empresa donde yo trabajé, era preparar al futuro líder. Porque si trabajan dos personas de esa manera, es preparar a tu reemplazo quizás, o a otro, o ser, como dice en el libro, ser visible. ¿Sí? El apunte que vos dijiste, el líder tiene que ser visible, se tiene que ver en todo aspecto. Entonces, esa persona es la que se destaca. Que hoy en día pasa eso, que la persona que con más visibilidad tiene más posibilidad de llegada a un puesto jerárquico de jefatura. Sí, también hay una realidad en las organizaciones de que los puestos jerárquicos no siempre se distribuyen a partir de estas características de liderazgo. O sea, muchas veces hay gente que se maneja muy bien políticamente, que quizás no tenga características de liderazgo, pero que sí sea inteligente de manera política y que sepa con quién juntarse en el momento adecuado y a partir de eso obtenga cargos jerárquicos. ¿Sí? El ser amigo de, el ser conocido de, el darle el dato necesario a una persona en el momento que lo quería y a partir de eso me debe un favor, también son cualidades que puede tener una persona para ascender en una organización. No hablamos justamente nosotros de esas cualidades cuando hablamos de liderazgo, sino que hablamos de algo que sea construido desde un lado más positivo, quizás, y no desde el lado de la ventaja o el oportunismo. ¿Está bien? Pero sí no podemos desconocer que en las organizaciones hay muchísimos cargos que se terminan ocupando a partir de relaciones que no son laborales. Desde, yo creo que les había comentado, una persona que describía su cargo como hijo del dueño. ¿De qué trabajas? Y soy hijo del dueño. Bueno, es un cargo real. ¿Sí? Entonces, el hijo del dueño es intocable en una empresa. El sobrino del dueño puede ser un pelotudo, pero es el sobrino del dueño, entonces hay que bancárselo. Y quizás sea tu jefe. ¿Sí? Y eso no podemos desconocerlo cuando analizamos una organización, porque si no, nos quedamos en la teoría y no vamos a la realidad y no vamos a la práctica. Y vamos a fracasar, porque nos vamos a chocar contra el pelotudo del sobrino del dueño y vamos a preguntarnos, ¿y este qué hace acá? Bueno, es el sobrino del dueño. Eso se llama organización informal y El mejor puesto se que le trabaja puede hace tocar. 15 años. ¿El mejor puesto? ¿Qué ¿Cuál te es? puede tocar? ¿Hijo del dueño? El sobrino del dueño, el hijo del dueño. Yo creo que amante del dueño o dueña es el mejor puesto que te puede tocar. Mi humilde opinión, ¿eh? Estás menos expuesto porque no es formal, no está formalizado porque es amante, no es pareja. Y tiene mucha influencia. No, la pensaste mejor, tengo que admitirlo. Yo cada vez que lo veo al rector le guiño el ojo, pero no hay caso. Aparte, socialmente estamos rodeados de pymes y todas las pymes se manejan de esa manera. Son grupos, empresas familiares y están rodeados de familiares. Lo que se trata es, bueno, sabiendo esa realidad, tratar de hacer que igual la organización crezca a partir de ir teniendo ciertos pilares dentro de lo que es la familia, lo que sea, perdón por la expresión, pero lo que sea más potable, o sea, lo que realmente tenga interés de conducción, y después buscar también el apoyo fuera de lo que es el grupo familiar de la pyme. Insistir para que se contrate a un profesional. Profesional no implica solamente alguien que estudió, implica también alguien que no tenga apego sobre lo que está trabajando y por lo tanto pueda tener menor cantidad de sesgos en la toma de decisión, porque ya está dejando de lado la parte afectiva. ¿Sí? ¿Vieron cuando hablamos de los médicos que tienen sangre fría y que vienen y te dicen, che, te vas a morir en 2 semanas? Y uno dice, pará, ¿cómo me lo decís de esa manera? Bueno,
esa inercia no se genera así nomás, se genera a partir del profesionalismo. Y tiene que ver con que no tienen apego con la situación. Y eso muchas veces los hace actuar mejor en la situación, porque pueden actuar con frialdad en un momento en el que quizás las emociones a otro lo puedan dominar. Entonces, profesionalizar las organizaciones es algo que lo decía Max Weber en el año 1900. No es algo nada nuevo, pero así todo es algo que en las pymes no ocurre. A manejar la presión. Es también una cualidad para un líder. Totalmente. ¿Por qué? Porque se va a basar en el conocimiento para manejar la presión. En los conocimientos adquiridos. Y tiene que hacer tomas de decisiones. Sí, bueno, y todo lleva a la toma de decisión. Bueno, si les parece, cerramos el tema de liderazgo. Los que no lo leyeron, los invito a leer el apunte. Insisto, es un apunte gentil y no muy largo. La única particularidad que tiene es que está torcido. Así que lo tienen que voltear el PDF porque está puesto apaisado y o terminan con tortícolis o le encuentran la vuelta y lo voltean. Nos quedan 8 minutitos, si les parece hablamos del final. Si quieren, si no, cerramos acá y ya está. En lo que es cursada de la materia terminamos. Ya está, no hay más temas. Podemos estar todos contentos de que hemos sobrevivido a Administración General. Espero que no haya sido en parte muy pesado. Se intenta que a pesar de la modalidad, en lo posible buscar clases en las que ustedes puedan participar, que no sea todo un monólogo mío. No siempre lo logro, porque, por un lado porque me gusta hablar y por otro lado porque, porque esta modalidad tampoco es que es tan simpática para estar charlando, porque cuando uno quiere intervenir, como sabe que va a hablar encima del otro, entonces mejor me quedo callado porque si no es un quilombo. Hay gente que directamente no quiere ponerse a hablar delante de una cámara, lo cual es súper respetable. En cambio, en el aula esto es un poquito más sencillo. Se generan otros lazos también en el aula como para poder tener más confianza entre todos y hablar. Así que bueno, a pesar de las dificultades, creo que hemos podido, desde mi parte al menos, llevarlo bastante bien. No me ha pesado los miércoles decir, tengo que dar clase, que confieso que muchas veces me puede pasar. Pero no es por hablar bien de ustedes, sino que simplemente no me pasó nada más. Bien, así que no sé si primero alguno quería comentar algo en cuanto a la finalización de la cursada, antes de que hablemos del final. Quieren hablar del final, no les importa un carajo el resto. Yo voy a decir algo corto. A mí particularmente me gustó la materia. Me gustó el contenido y cómo se dieron las clases. Me pareció muy piola. Bien. Sí, la idea es, al ser administración general, es que los contenidos más o menos traten de abarcar algo. Te tendría que poder gustar de todo lo que vemos. Aparte Sí, es muy bueno. Aparte, perdón, Gabriel. Aparte es muy bueno. La forma que lo das se entiende mucho más y acompañado con las lecturas y a veces con los videos. Yo para el primer parcial me ayudó mucho el tema de los videos. Eso me ayudó muchísimo para seguir entendiendo más de lo que había leído. Yo, te soy sincero, cursé esta misma materia el cuatrimestre pasado con una colega tuya y no le podían encontrar la vuelta. Te soy sincero. Y acá le encontré la vuelta facilísima. Mis hijas te escuchan, que están ya por empezar la universidad, y están haciendo una materia parecida a tuya y les encanta cómo explicas. Ya es demasiado, te digo. No, le tengo que cobrar, Tengo que cobrar derecho de autor aquí. No, si te digo, tengo gemelas y van estudiando las dos en el mismo colegio y tienen la misma materia y dice, ¿por qué no da clase en mi colegio que lo explica mucho mejor que mi profesor? Bueno, pero después tendría que leer todo lo mismo que tenés que leer vos, así que no sé si le conviene. Por supuesto. Lo leen, quédate tranquilo. Gracias por todo. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a los papeles directamente. Vamos a lo que les interesa. ¿Cómo va a ser el final? El final, a pedido del público y en parte a pedido mío, va a ser escrito, no va a ser oral. El final lo pueden empezar a armar a partir de hoy mismo, si ustedes quieren. Van a tener 2 fechas para inscribirse, que habíamos dicho que eran el 14 y el 21 de julio, los días del final. La inscripción a finales es la semana que viene.
el 6 y 7 de julio. Y los finales, las fechas que ustedes van a tener para elegir, son el 14 y el 21. O sea, los siguientes 2 miércoles. Pero ¿cuál va a ser la modalidad? El examen va a ser escrito, por lo tanto ustedes lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran y lo tienen que enviar. La fecha límite para enviar el examen es el día que ustedes se hayan anotado. Los que se anotaron para el 14 tienen tiempo hasta el 14 para enviarlo. Los que se anotan el 21 tienen tiempo hasta el 21 para enviarlo. Si lo quieren enviar mañana mismo, lo pueden hacer. La consigna del examen, ¿cuál va a ser? Va a ser una sola y ustedes van a tener la posibilidad de repreguntar ahora. ¿Por qué digo ustedes? Porque también puede haber alumnos de cuatrimestres anteriores, ¿sí? Que no van a tener esta posibilidad de repregunta. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que ustedes tienen que asociar los distintos conceptos que vimos en la materia. Conceptos que tienen que estar sí o sí asociados son los conceptos de la segunda parte de la materia. Esos tienen que estar sí o sí. Y los de la primera parte, obviamente, también es necesario que estén, pero si no están todos, no importa. Pero los que sí o sí tienen que estar son de la unidad 5, de la unidad 6 a la unidad 9. ¿Por qué? Porque es lo que no fue evaluado durante la cursada. ¿Cuál es el hilo conductor que ustedes van a tener que utilizar para relacionar los conceptos? El hilo conductor va a ser su carrera universitaria. Pero no me refiero a administración de empresas o logística. Me refiero a su vida en la universidad. Es decir, armar un relato en el cual ustedes vayan asociando los conceptos teóricos con cosas que les hayan pasado o que les podrían pasar en la universidad. Y esto arranca, si ustedes quieren, desde el día en el que pensaron en estudiar en una universidad. Les doy un ejemplo sencillo. Tuve que elegir una universidad. Tuve que elegir una carrera universitaria. Bien. ¿Cuáles fueron los sesgos que intervinieron en esa toma de decisión? ¿Tuve que negociarlo con alguien? ¿Tuve que negociar alguna vez una nota con un docente? ¿Tuve que negociar con compañeros de curso acerca de un trabajo práctico? ¿Tuve que planificar mi carrera? ¿Lo hice? ¿Utilicé herramientas de planificación? ¿Utilicé una planificación tradicional o una planificación estratégica situacional? ¿Hubo efectos referidos al paradigma que hayan afectado mi carrera, una determinada materia? ¿Sí? Por ejemplo, estoy negado con el idioma inglés. ¿Por qué? ¿Hubo ahí algún modelo mental? ¿Hubo alguna posibilidad de cambio de paradigma en el cual un profesor me rompió la cabeza y me hizo ver el mundo de otra manera completamente distinta a como la veía un profesor, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo? Hubo una pandemia como cambio de paradigma. La pandemia la puedo tomar como cambio de paradigma al momento, pero relacionado con la carrera. ¿Se entiende? Les dije que Ignacio, queda un minuto. Bueno, entramos de vuelta. Sí. Entramos nuevo. Interesa entrar de vuelta. Hay que preguntar. Dale, cerramos ahora y entramos de vuelta. Ahí va.